mención, voy a aprovechar esta ventaja en responder algunos de los puntos que hasta ahorita se han planteado. Miren, no hay que asustarnos de que la aviación sea una industria que tiene un gran dinamismo, una gran variabilidad y también una gran volatilidad. Ahorita que aquí don Felipe hablaba de las estadísticas de IATA, que habría que ver si estadísticas son las que verdaderamente reflejan el tamaño de la aviación, porque en el caso mexicano, pues Aeroméxico Connect tiene más pasajeros que Aeroméxico en este momento. También vienen como vienen las IATA y las no IATA. Y es un poco lo que estaba comentando antes, que me parece interesante. Al aumentar las contratos de este año, naturalmente se refleja en la estrategia de Aeroméxico de montar compañías aéreas de bajo coste, de las que podríamos hablar un ratito largo. A mí también me gusta recordar, puede ser que sea por edad, las efemérides de la aviación de cuando en vez, y también me doy cuenta de que Pan American no existe, ni Eastern, ni Western, ni Texas International, operador de líneas regionales, ni TWA, ni Brani, y que United y Continental y Northwestern y Delta ahora son dos, y eran 4 empresas gigantes. Entonces la industria de la aviación tiene este dinamismo, esta variabilidad y lamentablemente también esta volatilidad. La industria de aviación, dentro de las actividades de cualquier economía, tienen una característica muy particular que amplifican el efecto de las variaciones económicas y de los ciclos económicos. Generalmente cuando un ciclo económico va mal, a la aviación le va más mal que lo que le va al ciclo económico. Amplifican el efecto. Y eso es lo que pasa cuando transitamos por periodos tan complejos como los que hemos estado transitando en los últimos años. Hemos tenido, por ejemplo, crisis financieras de que pues desde el 29 no había una pérdida en las bolsas de valores como ocurrió hace algunos años. El incremento en unos cuantos meses del precio del petróleo, nunca se había presentado una variación de este tamaño de delta. Hemos tenido problemas sanitarios, problemas de financiamiento, etcétera, etcétera, de tal manera que estos efectos lamentablemente se amplifican muchísimo en la actividad de la aviación. Eso en primer punto. En segundo punto, el tema de la política aeronáutica. Muchas veces me han preguntado, bueno, ¿México tiene o no tiene política aeronáutica? Y mi respuesta es, no, México sí tiene política aeronáutica. Lo que pasa es de que parece ser que no tiene la que ahora se demanda. Pero yo les diría, ¿ustedes conocen un documento único, así un documento autocontenido, que sea la política del sector turístico en el país? Bueno, entonces, México sí tiene una política aeronáutica, lo que pasa es que lo tiene como la política en el sector turismo. Es una política que es un documento que está distribuido, no está compendiado. Porque si uno ve la publicación de octubre del 2002 en el Diario Oficial de la Federación, donde se habla de política aeronáutica, bueno, es un documento que ahí está como referencia. Pero el Programa Nacional de Infraestructura, el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicación y Transportes, los objetivos y metas de la Subsecretaría de Transporte, en conjunto conforman una política de transporte y una política aeronáutica también. Lo que pasa es de que oyendo los actores del sector, las aerolíneas, los aeropuertos, los usuarios, otras dependencias interesadas en el tema de la aeronáutica, han demandado tener un documento de política aeronáutica diferente y compendiado en un solo documento. Además de que se demanda que el alcance de ese documento también sea diferente, que incluya otras cosas que los escritos actuales de política aeronáutica no incluyen, como cuáles, como por ejemplo derechos del usuario. Y hay iniciativas de diputados que han dicho de que se debe prohibir la sobreventa en las aerolíneas porque eso ataca los derechos del usuario y que no debe haber posibilidad de que una aerolínea venda más asientos que los que tiene el avión que va a volar, o bien que haya cierto seguro para cuando compra el pasajero un boleto y por alguna razón la aerolínea no operó ese vuelo, le sea reembolsado de una manera más eficaz el dinero, por ejemplo, etcétera, etcétera, cosas que a lo mejor no estuvieron contempladas en documentos previos. Por eso decidimos hacer este esfuerzo en materia de política aeronáutica. Ahora, no estamos inventando el agua caliente. Yo creo que lo primero que debemos de pensar es partir de la base de un mínimo de credibilidad de que quien está desarrollando un documento de política aeronáutica tiene cuando menos 2 atributos. Primero,
tiene buena fe con respecto al desarrollo de un documento que aparentemente es muy necesario porque muchos actores lo han demandado. Y segundo lugar, pues que se va a tomar el esfuerzo de ver cuál es el plan para desarrollar un documento así. ¿Cómo le hicimos nosotros? Nosotros analizamos documentos de política aeronáutica en 20 países. Y hay documentos de política aeronáutica que son documentos de 600 páginas. Y hay documentos de política aeronáutica en algunos países que son documentos de 40 páginas. Entonces nosotros, por el principio de cuentas, dijimos, ¿qué documento queremos nosotros de política aeronáutica? No en materia de número de páginas, sino en alcance de ese documento de política aeronáutica y en profundidad en cada uno de los elementos incluidos en el alcance. Entonces, por lo pronto definimos un alcance y eso lo consensamos con grupos aeroportuarios, con aerolíneas, con organizaciones sindicales, con organizaciones de otro tipo, con dependencias gubernamentales, etcétera, etcétera, y decidimos, este es el alcance, es decir, el índice de una política aeronáutica como la que se demanda en México. Ahora, la profundidad de cada uno de esos elementos es variable. Por ejemplo, algunos actores pensaron de que uno de los temas que están incluidos en el documento de política aeronáutica debería llegar inclusive hasta cosas muy instrumentales de política, indicadores de seguimiento y todo lo demás, y otros conceptos no deberían de llegar a ese nivel. Entonces lo definimos, por decirlo de alguna manera, horizontal y verticalmente. Hicimos un plan para la construcción de ese documento y luego un procedimiento para hacerlo. Cada uno de los capítulos de política aeronáutica se hizo un diagnóstico de cuál era la situación actual, se hizo una evaluación o un benchmarking internacional con otros países que teníamos información de indicadores e información de documentos de política aeronáutica, y así fue como se conformó el plan. Fueron meses de trabajo, en algunos de esos trabajos con el consenso y con el apoyo de actores en el sector, hasta que se decidió razonable hacer una consulta pública. Sabemos que en algunos de los temas esa consulta pública será muy amplia, habrá muchas aportaciones, por ejemplo el tema de esos derechos del consumidor, derechos del usuario. En otros no, porque son temas más técnicos, como puede ser por ejemplo el tema de seguridad. Y aprovecho aquí el viaje, no sé quién comentaba de que por qué incluimos 2 capítulos de seguridad. Yo diría porque aquí, siendo el español un idioma tan bello, tenemos una limitante. En inglés se usa el término safety y security, ¿verdad? Entonces el tema de seguridad operacional es el tema de safety en la aviación. Pero el tema de seguridad en la aviación civil tiene que ver con el otro concepto de security, de seguridad. Por eso hubo que hablar de 2 capítulos muy diferentes, un tema de seguridad operacional a un tema de seguridad en la operación civil. Seguridad en la operación aeronáutica, en la operación de aviación, tiene que ver con lo que traen los pasajeros, tiene que ver con intercepciones ilegales, ese tipo de cosas, y el otro pues tiene que ver con la seguridad básicamente del avión. Entonces esto es lo que estamos trabajando en materia de política pública. Y con respecto a la pregunta de por qué lo estamos haciendo, porque auténticamente queremos transparencia y colaboración y todo lo demás, y la segunda opción es que lo estamos haciendo porque no tenemos ninguna idea. Yo me quedo con la segunda.